Hola, hola amigos de Agronegocios Perú, gracias por seguirnos, darle like a nuestros videos, compartirlos y comentar. Hoy día estamos con un invitado especial, el economista Mario Salazar, quien ha sido director en gremios como AGAP, IPE, Past President en APEN, el gremio de mangos, además de ser miembro de la Asociación de Empresas Familiares, empresario agroindustrial con más de 20 años de experiencia en el sector agrícola y agroindustrial, con quien vamos a comentar sobre los próximos años, qué viene, qué nos espera para la agroindustria, para la agricultura en general. Muy buenos días, Mario. Muy buenos días, Norma, y gracias por tenerme en tu programa. Siempre lo veo. Gracias, gracias a ti. Mario, comentábamos hace unos días, habíamos entrevistado al primer presidente de la GAP, el señor Felipe Llona, sobre todo el recorrido de la agroindustria, estos años, estas décadas de éxito, esta foto exitosa. Y me comentaba que estamos en un punto en el que puede darse como un segundo debut, un crecimiento. Se habla de obras, megaproyectos que podrían beneficiar a la agroindustria, a la agroexportación, como por ejemplo Chavimochic 3, probablemente Majesiguas 2 más adelante, Chinecas, incluso Pampas Verdes. Desde tu punto de vista, ¿cómo ves estas expectativas? Gracias, Norma, por la entrevista. Bueno, don Felipe lo conozco años, también metido en el mundo de la exportación con uva, me acuerdo, hace como 15 años comenzamos con uva, cuando yo tenía buen casco. Yo creo que lo que está sucediendo ahora es que el Perú primero comenzó con estos espárragos, que yo, digamos, soy miembro director del IFE, fundador del IPE y miembro de Frío Aéreo. Comenzó a buscar los productos que tiene, ¿no? Uva, espárrago, arándanos, y comenzó a salir mango, ¿no? Después se comenzó a dar más la parte industrial, ¿no? Deshidratados, congelados, conservas, etcétera. Y los mercados eran lo mismo. Y el discurso que escucha siempre es: mandamos la palta a Estados Unidos, saturamos, mandamos a Europa, ¿no? Después saturamos a Europa, mandamos a Estados Unidos. Y entonces en ese vaivén hemos estado los últimos 30 años. Sí. ¿Y por qué no se mandaba fruta a Asia? No siempre hablábamos de Asia. Nosotros tenemos un tratado firmado con China hace más de 11 años, ¿no? Donde el mango fresco, por ejemplo, podía entrar sin aranceles a China, ¿no? Pero y con protocolo, ¿no? Nunca se exportó en volumen mango fresco a China, realmente. Hacemos casi 15.000, 20.000 contenedores de mango, pero creo que a China mandamos 4 al año en temporada, ¿no? Sí, exacto. Entonces, ¿qué se abre? Se abre como empresarios, se nos abre un mercado donde tenemos que comenzar a mandar producto y profundizar, o sea, vender más, ¿no? Entonces, y entonces estos mercados saturados de Estados Unidos y Europa en superproducciones que seguro se van a venir en los próximos años, van a encontrar una descarga en Asia. Pero lo que nosotros necesitamos es encontrar el mercado, llegar rápido con nuestros productos, que nuestros productos decían en la que la uva tiene que tener piernas para llegar a Asia, ¿no? Bueno, ya las tiene, porque vamos a llegar en 23 días. Y llegar a China en 23 días implica que vamos a llegar a todo el Asia. Claro. Corea, Chancay te refieres. a través de Shanghái, vamos a llegar a todo Asia. Entonces Ajá, vamos a requerir llegar rápido, llegar con volúmenes y penetrar el mercado. Eso claro. implica que por adentro del país necesitamos rapidez, fluidez para llegar, ¿no? Entonces, Y producción. nosotros, inversión, producción, ¿no? Entonces, Ujú. a mí cuando me dicen Chineca, Chavimochi, yo siempre digo, pero ¿para sembrar qué, no? Y creo que Exacto. varios están en esa posición, para Sí. sembrar más de lo mismo, ¿no? Y reducir los precios, y tener mayor oferta, y que se caen los precios, Ah, etcétera. claro, sería contradictorio, sería contraproducente. Pero pensar así, así pensaba yo hace poco, Ujú. pero en verdad, Chancay nos abre una oportunidad para penetrar a Asia. Y ese es un continente nuevo al que vamos a llegar rápido. Entonces, en un artículo que escribí hace unos días, puse: nos va a faltar mango en Asia, ¿no? Entonces, si llegamos bien, con buenos productos, rápido,
y hacemos una buena campaña para penetrar estos mercados, yo creo que sí tenemos. Yo el otro día estuve, hace unos meses estuve en Vietnam y también consumen palta. Estuve en mango y conocen perfectamente su mango que se llama Golden Mango, el mango amarillo, y conocen nuestro mango Apple Mango. Mm. Y los dos los consideran de una categoría buena. Entonces, ¿cómo enamorar a los asiáticos con nuestro mango que ya lo conocen, pero en pequeña escala? ¿No? Entonces, porque nuestro mango tiene un muy buen sabor, el Ken, ¿no? Y es Sí, reconocido en varias partes del mundo. Entonces, eso es lo que, o sea, yo creo que estas infraestructuras tienen sentido si es que nosotros como empresarios nos dedicamos a aperturar estos mercados, ¿no? Entonces, ya puedes meter más volumen del mismo producto. claro, y sobre todo, ya era un trabajo de hacerlo años atrás, de tener producción, ¿no? De tales y tales otros productos. Por ejemplo, ya la granada, la pitahaya, ¿no? Son productos, son frutas nuevas que ya se están, digamos, lanzando a mercados como Rusia o los mercados árabes, ¿no? Entonces teníamos que estar preparándonos en estos productos nuevos y en cantidad de producción. Sí, y si te das cuenta, los números son abismales, ¿no? Se dice que el arándano va a llegar a 1.700 millones en esta campaña, estamos hablando de falta de 1.200, pero estos productos que tú mencionas, pitahaya y granada, no es mucho, estamos hablando de 100 millones, 50 millones, ¿no? Va a ir creciendo, pero ya intentaron con Estados Unidos, que tienen años, y Granada tiene un problema, digamos, para entrar a Estados Unidos por los tratamientos que tiene que hacerse, ¿no? La Sí. pitahaya está ahí, pero la pitahaya hace como 20 años cuando fui a China, ahí descubrí la pitahaya, ¿no? Sí es un consumo para ellos natural, ¿no? Entonces, si llegamos rápido y tenemos los protocolos fitosanitarios para entrar, yo creo que sí puede crecer, porque para pitahaya para Europa es como exótico, pero para Asia no, Claro, esa es su fruta, ¿no? es un Entonces mercado es una gran natural. oportunidad, ¿verdad? ¿No? Porque tienes ahí el producto que está que quiere despegar, pero Sí, un gringo la conoce como exótica. Un europeo la conoce como exótica, pero un asiático no. Un asiático sí sabe comerla, claro, ese sería su mercado natural. por supuesto. Y esto nos deja a 23 días de ese mercado natural. Entonces ahí va a ser esas exportaciones pequeñas de 10, 15, 20, 30 millones, que no tienen nada que compararse con 1.700 millones de arándanos, con 1.200 de palta, y lo que sea, Sí. van a comenzar a crecer, ¿no? ¿Y qué nos falta ahí? ¿Protocolos fitosanitarios? ¿Acuerdos Seguro que comerciales? sí, seguro que sí. Yo soy uno de los principales exportadores de mango congelado al Perú y es increíble que en noviembre se va a firmar recién el protocolo para vender mango congelado a China, cuando el fresco ya estaba abierto, ¿no? Entonces Claro. hay tareas que hacer, ¿no? Ahora que ya está Vilma como en Senasa, ella sabe perfectamente qué Vilma tareas, Butarra. sí, Ujú. Vilma Gutarra, qué tareas se tienen que hacer. Y estos productos que sabemos que los asiáticos comen, le tendrían que poner prioridad. Prioridad. Exacto. Y estamos contra el tiempo, porque es cierto, ¿no? Mira, se habla de 1 millón, 1,5 millones de contenedores, muchos de los cuales va a ser frutas, agroexportación, pero ¿con qué los vamos a llenar, no? Teníamos que estar preparados. Sí, sí, pienso que el otro día también, ayer, la semana pasada estaba hablando con Alfonso Velázquez y ya están viendo frambuesa, ¿no? Entonces, Frambuesa, hay, hay productos que están comenzando a verse, hay otros que están consolidados y necesitan profundidad en el mercado, ¿no? exacto. Como el mango, por ejemplo, ¿no? Donde tú olvídate el año pasado que cayó la producción 70% de mango. El año anterior tú decías, hemos sembrado mucho mango, no sabemos qué hacer con el mango. Y teniendo industria de fresco, congelado, conserva, deshidratado, aún así sobraba mango. Por eso yo digo, no, ahora que se abra China, nos va a faltar mango, porque vamos a poder penetrar ese mercado, nos va a tomar años, pero vamos a poder tener otro continente para que consuma. Ya no se saturó Europa, se saturó Sí, Estados sí. Unidos, ya está Asia. Mario, y tú hablaste hace un rato al principio de, sí, pues este desorden que hay a veces sobre producción, ¿no? Lo que hace caer los precios. Hay algunos productos que en años pasados y sigue todavía, por ejemplo, la palta, ¿no? Se produce excesivo y se lleva y se satura un mercado y los precios caen y el productor se desanima y, en fin, los problemas que ya conocemos.
cómo hacer para ordenarnos? Hay gremios, de hecho, ¿no? Pero muchos productores, pequeña producción que se ha incorporado a la industria, como que todavía necesita aprender, ¿no? A adaptarse, a insertarse con ustedes, con la agroexportación. Hay modelos de negocio, ¿no? Tienes el modelo de las grandes agroexportadoras peruanas que tiene pues 2.000, 5.000, 10.000 hectáreas. Es un modelo de negocio diferente en el mío, el de Chavín, donde son 500 hectáreas, plantas de deshidratado, congelado y fresco. Yo, por ejemplo, nosotros tenemos cadenas productivas de 500 a 800 hectáreas de fresa, ¿no? Entonces, ese modelo de negocio en el que haces cadenas productivas, que es en el que mi empresa cree, ese que creo que se tiene que desarrollar más. El pequeño agricultor tiene que recibir transferencia tecnológica a través de los agroexportadores que hacen cadenas productivas y están en la sierra, en la costa, etcétera. Piña, estás hablando de piña, hay mucho en la selva, estás hablando el otro día me entrevistaron y justo hablé sobre la fresa y el potencial que tiene en Huaraz, ¿no? Hablé que pues que en Huaraz la planta de fresa ahí se pone 60.000 a 50.000 plantas por hectárea, ¿no? Y una planta en Huaraz produce 300 gramos. Una planta en el norte chico produce 600 a 800 gramos. Pero en el mundo, una planta en España produce de 2 a 3 kilos, ¿no? Entonces, hay un trabajo de productividad. Entonces, ese trabajo de productividad estamos acostumbrados a que el Ministerio de Agricultura, a través de sus diferentes instituciones, ya haga ese trabajo por el agricultor. Pero yo creo que aquellas empresas que tienen un modelo de negocio distinto, donde hacen cadenas, ellos son responsables directos de aumentar la producción de los pequeños agricultores, ¿no? Es cierto. ¿Y qué otros productos podemos, como tú dices, desarrollar con miras a este nuevo mercado? Por ejemplo, la cereza. La cereza es una fruta que los asiáticos consumen muchísimo y ahí vemos el caso de Chile, que cada año le exporta más y más. Nosotros estamos intentando hace años con la cereza, creo que todavía no hay unos resultados, pero es un potencial pues que hay que observar, ¿no? Sí, aquí han venido varios agrónomos, ¿no? ¿No? Explicando los conceptos de cómo la cereza la están desarrollando y que necesitan cierta cantidad de horas en ciertos días. O sea, es bien risky, ¿no? Si te pasas de eso, cae la producción. Entonces es como que, y la agricultura en el Perú realmente no tenemos una agricultura de precisión. Si tú ves el mango está ahí y el agricultor no hace más que podarlo y esperar al siguiente año que coseche, ¿no? Entonces, en agricultura de precisión, sí, en la uva tuvimos al principio con el arreglo sufriendo, pero ahora ya hay variedades. El arándano es casi hidropónico porque tiene su maceta. Entonces, es un cultivo, cuando yo observé lo que me comentaron los agrónomos, muy riesgoso. Mm. Hay empresas que están dándole. Entonces, yo le decía a estos agrónomos, le decía, oye, no pienses que también el Perú es la panacea y que tiene todos los climas, ¿no? Si ves que, porque la productividad en Chile era 3 veces más del mejor ensayo que habían hecho acá en Perú, en una zona específica, en la sierra, con un clima específico y un año de suerte, ¿no? Yo decía, bueno, el empresario peruano también tiene capacidades para irse a otro país y replicar eso que hace Chile en Bolivia, en Ecuador o en sitios más fríos, ¿no? Entonces, yo creo que la mirada del agrónomo buscando el nicho y el hueco para hacer lo mismo que hace Chile, creo que tiene que cambiar. O sea, tiene que el agrónomo peruano, que es reconocido porque tiene experiencia en diferentes productos, tiene que ver al mundo, como uno solo decirle al dueño de la empresa, ¿sabes qué? Ya no nos esforcemos más de buscar este clima en Perú, esto que el otro, vámonos, mándame a Bolivia, y ahí voy a ver dónde hago, o Uruguay. Y entonces comienza a crecer este ecosistema que hemos hecho en el Perú de ingenieros y empresarios que sabemos de agro, ¿no? Que sabemos de agro. Exacto. Esa es mi visión, ¿no? Sí. Ahora, muchos se preguntan, los pequeños agricultores, ¿qué oportunidades de negocios hay para ellos? Hay algunos que son muy bien organizados, ¿no? Ya se están organizando en asociaciones, pero ¿qué productos podrían hacer
y no fracasen y contribuyan con digamos, esta expectativa de crecimiento que tenemos para los próximos años? Es una pregunta recurrente en los salones de clases, ¿no? En la maestría de agronegocio de SAN, donde enseño, en la San Ignacio de Loyola, en ADEX. ¿Cuál es el siguiente arándano, ¿no? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está que me cueste 3 y lo pueda vender a $12 y que pase bastante tiempo hasta que se iguale? Sí, Y antes de eso, yo siempre me pregunto, ¿cuál es cuál es tu carácter? Porque si no eres una persona meticulosa, que tienes bolsillo y puedes aguantar, no puedes irte a la uva. Si eres una persona que tienes un carácter, más bien, meticuloso, ¿no? Entonces, depende del carácter de la persona, ¿no? Yo, por ejemplo, soy una persona muy dinámica y soy en varias cosas. Y los cultivos como palta y mango encajan perfectamente para mí, y los ingenieros. Entonces, el pequeño agricultor siempre tiene que fijarse qué es lo que él quiere como carácter. Si no va a tener plata para echar en un momento oportuno en la uva, se le cae la producción de uva, ¿no? Entonces, tiene que estar preparado para eso, ¿no? ¿Qué productos, los pequeños agricultores? Yo creo que hay mucho que investigar en productos que tengan por hectárea alta intensidad, ¿no? Como la fresa, por ejemplo, tiene 50.000 plantas por hectárea. El pequeño agricultor no tiene pues 50 hectáreas, 100 hectáreas o 300 hectáreas. Tiene la sierra, media hectárea, un cuarto hectárea, etcétera. Lo que necesita es escala en esas. Entonces necesitan encontrar cultivos que tienen un montón de plantas por hectárea o por metro cuadrado. Y ahí es donde la rentabilidad va a venirse, ¿no? sí, Y mercados yo creo que tenemos los de los más diversos del mundo, ¿no? Tenemos los gustos en chino, en Europa y en Estados Unidos. Entonces, no sé qué producto se venga. Sé que hay varias empresas que están con cereza, con frambuesa, pero antes de pensar en qué producto es nuevo y agarras el producto y lo siembras en tu campo, es decir, ¿qué puedo yo sembrar? Según mi carácter, si estoy un tipo que estoy muy dinámico, no puedo sembrar cosas que son muy exactas. Y claro. segundo, y segundo, si soy pequeño, trato de ver que tenga mayor cantidad de plantas por hectárea, ¿no? En Piura tienen un problema. Casi todas las plantaciones de Piura son de 300 árboles, 250 árboles por hectárea. Miren la cantidad de agua que se desperdicia, ¿no? Porque encima lo riegan por gravedad, por gravedad. En cambio, en Casma, por ejemplo, ya tienes por hectárea 700, 800 árboles por hectárea, ¿no? Entonces, fíjense la productividad en su campo y los kilos por hectárea, ¿no? Yo Esa creo es que la hay palabra una gran clave. corrección que hacer. Claro, esa es la clave, productividad, porque de lo contrario, Claro, no es negocio, ¿no? hay mucha gente que está pensando en el siguiente producto, pero no está pensando en la productividad de los campos que ya tiene, ¿no? Que ya tiene. Mucho pequeño empresario o mediano agroexportador dice, ¿cuál es el siguiente producto? Oye, preocúpate, ¿cuánto produce tu campo? Preocúpate por la productividad de tu campo para que sea rentable, ¿no? Este boom de la agroexportación y este entusiasmo tiene que bajar un poco, ¿no? Preocuparse por la productividad. Exacto. Y además los pequeños productores, como todos, necesitan financiamiento, créditos. ¿Cómo estamos en ese aspecto? ¿La banca presta? ¿Hay un banco de fomento para la agricultura? Es interesante, nosotros estamos en la bolsa, por ejemplo, hace 11 años, ¿no? Chavín Está es bien, una empresa que entramos en la bolsa hace 11 años. Y es interesante esto, ¿no? Porque nosotros tenemos ya más de 20 años en la agroexportación, ¿no? Desde espárrago hasta arándano, ¿no? Somos una empresa mediana, familiar, bastante diversificada y bastante sólida financieramente. Entonces, y ves que los bancos te ponen la alfombra y te quitan la alfombra dependiendo del ruido, ¿no? mm, Niño, ya no, te quitan, ¿no? O se cae Asia, en Europa cae la demanda, te quitan, ya no te dan crédito. En ese transcurso ruido interno o externo, ¿no? externo, igual, Mm. textil, pesca y agro son alto riesgo. Entonces te quitan la alfombra y te ponen la alfombra cuando quieren. Entonces, y la banca, el agrobanco y todo, tiene esto de pequeños agricultores, ¿no? Entonces los medianos no encajamos en esta banca. Entonces, con el tiempo, nosotros, que somos la segunda generación de esta familia agroexportadora,
dijimos, vamos a hacer nuestro propio camino, vamos a entrar a la bolsa y que la gente compre nuestros papeles comerciales, nuestros bonos, e invierta en nosotros, ¿no? Y durante 11 años eso ha sido estable. Es más, el otro día hay una conferencia en la bolsa donde la tasa de interés promedio de corto plazo en la bolsa ha sido constante, nunca me han sacado la alfombra, y más baja que la banca. Entonces, digamos, el camino para las medianas empresas, pienso yo, serias, con buenos programas, bien estructuradas, con directorios profesionales. Yo tengo al ex CEO de Camposol, Jorge Ramírez, en mi directorio, y a Jorge Barrenechea en mi directorio, ¿no? Entonces, empresas realmente que están jugando el partido de manera seria, creo que la opción de la bolsa es una buena opción. Para Mm, el pequeño agricultor que cae en las manos de las cajas municipales, eso es un problema. Yo creo que lo que necesitan ahí es que exista a través de COFIDE como banca de segundo piso y después de la experiencia que hemos tenido en el COVID, de haber sacado con el respaldo de COFIDE y el Estado tasas de 2-3%, necesitamos a través de COFIDE, no a través de Agrobanco, que garantice las operaciones de las cajas municipales, que es donde llegan los agricultores pequeños, y que garantice tasas de interés más bajas. ¿Qué tasas de interés bajas? Si tú le dices a un agricultor pequeño que su tasa de interés es 6-7%, para él es una super tasa recontrabaja, porque ellos le cobran 30-40%, ¿no? claro. Entonces, y eso es que COFIDE entre, no solo con Agrobanco a respaldar las operaciones de Agrobanco, sino a todas las cajas. Agarre y diga, bueno, vamos a destinar 500 millones de dólares para que se garanticen operaciones de pequeños agricultores con estas características por medio de las cajas municipales. Y yo creo que ahí podríamos dinamizar, ¿no? El agro pequeño. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a ir al banco y tocarle la puerta, ¿no? Sí. Hay que pensar un poco Sí, fuera de hay la que caja. analizar esa propuesta que tú has dicho, es muy interesante. Mario, coméntanos sobre tú tienes una empresa familiar muy exitosa y en el Perú, pues la mayoría de empresas, cantidad de empresas y en la agricultura inclusive son familiares. ¿Cómo tener éxito en una empresa familiar sin morir en el intento? Sí, justo hace la semana pasada estuve en el Congreso de la Asociación de Empresas Familiares y estaba Augusto Bertley de Chapi, ¿no? Que también es una empresa familiar. Claro, Yo creo que la primera generación, digamos, mi abuelo y mi padre son entusiastas en el agro, ¿no? Entonces, ellos piensan en su cerebro que cualquier planta puede sembrarse y ser exitosa en el Perú, ¿no? Sin sí. mayor técnica, ¿no? Es lo que piensan también los pequeños agricultores. Dame la planta, la semilla, yo la planto acá y vas a ver cómo produce, ¿no? Dios Entonces, provee. yo probé, ¿no? Entonces, y siempre es el próximo año me irá mejor, ¿no? Sí. Pero yo creo que la segunda generación, que son gente que está entre los 25 y 45, 50 años, que nacen en este negocio, ya están viendo productividad, rentabilidad, opiniones de terceros, están viendo el mercado, ¿no? Están viendo qué producto conviene o qué no, ¿no? Y yo creo que eso está bien, ¿no? Porque, Norma, es una realidad que en nuestro sector muchas empresas tienen problemas financieros, pequeñas, medianas y grandes, y lo sabemos y se oculta. Sí. Pero la realidad es que pequeñas, medianas y grandes tienen problemas financieros graves. Y eso es básicamente no por falta de mercado, es por no fijarnos en costos, en productividad, en rentabilidad, en no ir despacio consolidando las cosas y crecer de manera abrupta, ¿no? Un crecimiento en 10 años de 0 a 1.700 millones es como levantarte a tu cama e irte a correr una maratón de 42 kilómetros. Uf, Muchos van a morir en el intento, en sí. el kilómetro. Entonces, es exactamente lo que ha pasado en este país. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo a los pequeños y medianos agricultores? Ir despacio, ir Ujú. con pies de plomo y fijarse mucho en la productividad y la rentabilidad, ¿no? Y en las empresas familiares, lo bueno es que nos podemos repartir roles, ¿no? Mi hermana, por ejemplo, ve todo lo que es comercio, exportaciones, y yo veo todo lo que es operaciones. Entonces, en una pequeña empresa familiar, alguien puede dedicarse al campo y el otro a ver los números.
Y realmente hacer en un cuaderno simple la matemática si es rentable o no el producto. Y siempre tener profesionales, ¿no? Que te asesoren. Por ejemplo, las finanzas no lo puede manejar cualquier persona, ¿no? Tampoco se puede aprender, digamos, en el camino. Así es, así es muy riesgoso. Y es muy riesgoso. Y la renovación, un mal paso implica que renueves tu línea de crédito, porque los bancos te van a dar una segunda oportunidad. Pero esa segunda oportunidad ya no es al 9, 8, 10%, es al 15, 20%. Y no hay ningún producto agrícola que pueda aguantar un refinanciamiento arriba del 12%. No existe. Exacto. No son tan rentables nuestros números como para aguantar solo 12% de tasa de intereses. Y lo puedes ver en cualquier empresa pequeña, mediana y grande que tiene problemas financieros. Ese es el problema. Sí. Tú mencionaste también el factor del ruido político, que en el Perú particularmente nos afecta cada 5 años, ¿no? Cada 5 años estamos, sí, 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 no sabemos qué va a pasar en los próximos 5, y esta inseguridad a largo plazo nos afecta porque las inversiones dudan, ¿no? En llegar también ahí. El río político es lamentable, ¿no? Pero, digamos, y le explico a mis alumnos, ¿no? El peor momento es cuando Fujimori asume la presidencia y teníamos cero reservas internacionales netas y teníamos cero credibilidad y nadie nos daba préstamos de los organismos internacionales, ¿no? Ahora tenemos 74.000 millones de dólares de reservas internacionales netas y nuestra deuda es 30% de nuestro PBI. Quiere decir que macroeconómicamente somos sólidos, ¿no? Sí, Y claro, yo me preocuparía si a alguien se le ocurre, oye, vamos a tomar el Banco Central de Reserva, porque a los 5 años ya se tiraron los 74.000 millones de dólares que tenemos, que es nuestra reserva, ¿no? Entonces, yo sí veo que la gente, que el ruido político tiene que disminuir, porque ya la gente se está dando cuenta que no puede llegar cualquiera al poder, ¿no? Entonces, porque ya estamos hartos de todos esos escándalos. Por ejemplo, en esa reunión, Augusto Verte dijo que se había inscrito con Neuhaus para entrar al Congreso como senador. Entonces, claro, necesitas pues esas figuras, ¿no? De edad mayor, que tienen toda esa experiencia, y ya está también Carlos Añaños tentando la política. Entonces, hay una serie de personas íntegras, con experiencia, que van a comenzar a entrar a política porque ya llegamos al piso, ¿no? Ya no queremos más ruido, porque ese ruido ahuyenta las inversiones. Uno puede manejar el clima, el agua, la tierra, qué producto, el mercado, pero si no maneja la parte política, nadie va a venir a invertir. Es más, ¿por qué, por qué acaban de comprar una empresa, la cementera más grande, a comprar una empresa en el Perú? ¿O por qué han comprado Agrocasa? ¿O por qué Coca-Cola también la han comprado en un porcentaje? Porque tenemos solidez macroeconómica, ¿no? Entonces exacto. dice, es cuestión de limpiar un poco la política para que este país, ¡pum! Imagínense, la semana pasada almorcé con un logístico y me dice, Mario, estamos teniendo carne de cerdo desde Brasilia hasta Callao, por carretera. Ellos les toma 45 días llegar a China, 3 en carretera y 23 en mar cuando lleguen a Chacay, 26 días. Ujú. Entonces, claro, le digo, bueno, es el momento que no solamente se piense en infraestructura, sino se piense de una zona económica especial donde permita que lleguen distintos productos de otras partes de Latinoamérica como Sí, hub y que los hagan, que se reempaquen, se reprocesen, etcétera, y de ahí que se lancen, y también los de venida. El otro día también comentaba en mi clase, digo, imagínense todos esos paneles solares que necesitamos en la agroindustria nacional para, para electrificar nuestros pozos, para hacer que nuestras plantas, ¿eh? Porque sí. acuérdense que el año pasado que hubo sequía, llegamos a $130 el kilowatt hora cuando estaba en 25, 35. Entonces necesitamos más paneles solares, energía renovable, etcétera. Hay un montón de temas. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, ya nos quedan pocos minutos, pero quisiera también una última reflexión a propósito de este último tema que hemos hablado. ¿Qué tal si más empresarios se animaran a participar en política? Porque necesitamos sus ideas, son los precursores pues, del éxito que tenemos en la agroexportación y la agroindustria. Entonces, algo tendrán muy valioso que decir y que enseñarnos, ¿no? Antes que lleguen candidatos que ya sabemos, ¿no? Que más daño hacen al país,
corrupción y todas estas cosas. Creo que deberían lanzarse, como ya tú dijiste, a Ñaños, Bartel, bueno, en fin, ¿no? Figuras realmente importantes. ¿Qué te parece a ti esa idea? Me parece bien, pero necesitamos... eh, el otro día hice una pregunta a un politólogo sobre cómo nos ven la gente, cómo ve al empresario, ¿no? Antes tú veías a los grandes empresarios, Romero, Ferreiros, etcétera, ¿no? Sí. Entonces uno admiraba a esos empresarios, ¿no? Pero ahora, fue interesante, me dijo Mario, el empresario, cuando sale a esa provincia, que es donde estamos nosotros, sale a esa provincia, el empresario, la persona, digamos, respetada o que maneja los hilos de la comunidad, puede ser también un minero ilegal, un talador ilegal. Mm. Entonces, tenemos en provincias tenemos un concepto del empresario medio distorsionado, porque ya hay malos empresarios. Y hay empresarios que están en minería ilegal, en tal ilegal, están en construcción, digamos, no santas, ¿no? Entonces están metidos, entonces ya no, no es antes que tú veas a los empresarios que ya lo podría decir, bueno, son medios mercantilistas, pero ahora tenemos un collage de empresarios, ¿no? Donde Mm. estamos espero que en una gran parte, los buenos empresarios. Y el agroexportador es ese buen empresario, porque agarró la arena y la convirtió en tierra y llegó a que esto llegara a 10.000 millones en exportaciones, ¿no? Entonces, hay que distinguir entre el empresario bueno y el empresario malo, porque también esa historia de que todo empresario es bueno no es cierta en nuestro país, no es cierta en nuestro país. Entonces, tenemos que destacar a aquellos empresarios que han hecho las cosas de buena manera, ¿no? Porque Exacto. a veces sale en la tele el empresario tal y le están metiendo balazos. ¿Qué Mm. empresario? Sí, sí, te Claro. pones a cuestionar, ¿no? Entonces, Sí, hay que tener eso. el electorado debe saber distinguir, ¿no? O sea, no solamente cuando ya hablamos de empresarios, sino también políticos, ¿no? Porque ya no, nadie le va a ir a decir este sí, este no, sino hay que observar y ya hemos tenido, pues, experiencias nefastas que ojalá que no se vuelvan a repetir. Es una cuestión de aprendizaje. Así Bien, es. Mario Salazar, muchas gracias por esta entrevista muy interesante. Te volveremos a convocar para seguir conversando sobre estos temas. Y sí, nos queda mucho, mucho tema por conversar, el crecimiento, otros temas más del sector que nos gustaría pues volver a escuchar contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Norma, y muchas gracias a todos los amigos del agro, de la exportación que me ven. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. Bien, gracias. Hasta Hasta pronto. luego.